Buenos días, tardes y noches por allá. Muchísimas gracias por ver otro capítulo de Más Allá de la Música. Este podcast donde tocamos temas muy interesantes que sí tienen que ver con la música, que sí tienen que ver con lo que nos apasiona, pero también con los temas paranormales, parapsicológicos, ufológicos y demás. Así que no se diga más, vamos a ver de qué se trata este capítulo. Córrele ahí. Y bueno, el capítulo de hoy, de este miércoles, como ven, pues no tenemos invitados. Algunos capítulos van a ser así para que yo les pueda contar, les pueda platicar algunos acontecimientos, historias, anécdotas que tienen que ver con historias muy particulares como la de esta noche. Vamos a hablar sobre el gran virtuoso de la música brasileña, de la música jazz brasileña, Hermeto Pascoal, apodado también el brujo del jazz, el cual tiene un sinfín de anécdotas, canciones y muchísimo misterio dentro de su vida y su música. Así que vamos a conocer un poquito más allá de este gran músico. Apodado el brujo del jazz, Hermeto Pascoal es una fuerza de la naturaleza. Albino, visionario, capaz de extraer melodías de donde fuera, incluso del agua, con sus palmas, silbidos, de cualquier cosa que se le presentara en la realidad, él lo podía convertir en una obra maestra. Sin duda fue un genio, fue un loco, pero además escarbó, pudo pues como tal buscar la manera también de acceder a otras realidades. Es por eso que a mí me llama mucho la atención su música y lo que hacía dentro de ella. Vamos a hablar sobre todo hoy de una canción en especial donde tiene una sesión espiritista, donde se supone que invocan la presencia de Cannonball Adderley, al alma de Cannonball Adderley, y hablan con él a través de esta canción. Vamos a conocer los puntos más interesantes, también técnicos musicales, que hicieron que esta sesión musical, esta grabación, fuera más allá de la música. Para entender el misterio, hay que entender al gran Hermeto Pascoal. Hermeto nació en la selva como tal, pues en la selva de Brasil. Debido a su albinismo no podía trabajar bajo el sol, así que pues se refugiaba en la sombra, escuchando para él los sonidos de la naturaleza, el viento, la lluvia, de los ríos, etcétera, etcétera. Muchos músicos que trabajaron con él decían que Hermeto pues veía cosas, hacía cosas extrañas, que su conexión con la música iba más allá. Su conexión con la música iba más allá de lo técnico, sino era una conexión espiritual, obviamente, pero una conexión meramente paranormal. Asimismo, se dice que Hermeto Pascoal no componía las canciones o las melodías, sino que él las recibía. Así como el ejemplo de muchísimos músicos que pues pueden acceder a esta realidad, muchísimos músicos que se dicen que son como una frecuencia de radio y que nada más pum les llega pues las melodías y así escriben. Podemos tener el ejemplo como John Coltrane, obviamente hablando del jazz, pero incluso Paul McCartney, John Lennon decían que muchas de sus canciones simplemente les llegaban, no era algo que ellos se ponían a estudiar o a pensar muchísimo las melodías, sino que ahí estaba inmersa esa melodía. En 1970, Hermeto viaja a Estados Unidos para grabar esta obra maestra, Slave Mass.
pero el ambiente del estudio fue algo extraño para todos los músicos que participaron en esta grabación. Se dice que durante las sesiones de la grabación, Hermeto transformó todo y los hizo entrar en un ritual de alta magia. El canto de los esclavos, Slave Mass, es un tema pues muy interesante. Aparte de darle este toque, y si ustedes escuchan este disco lleno de gritos, incluso hay un sonido de un marrano pues chillando como tal. Es muy muy extraño este disco, pero musicalmente, técnicamente es un gran disco. Vamos a poner aquí algunos ejemplos. No podemos poner mucho porque pues ya saben, copyright, pero pues se los dejo, pues, si quieren escucharlo completo, préndanse unas velitas, escúchenlo a las 12 de la noche y ya me dirán qué es lo que... Hay más datos muy interesantes de esta grabación de Slave Mass. Una es que hay animales reales. Los animales que se escuchan en todas las canciones o en varias canciones, pues son animales reales. Él decidió meterlos no como pues no como algo raro, sino como verdaderos músicos, como verdaderos participantes del disco, de la canción. Y pues imagínense tener en el set de grabación pues un cochino, un gallo, era loquísimo. Imagínate ir a grabar y de repente ver esta escena, y además que te digan, ¿saben qué? Vamos a contactar el espíritu de Cannonball Adderley haciendo una sesión espiritista aquí, y eso se va a grabar. Está muy interesante, así que este tema incluso ha sido pues para tesis de universidad, para investigar pues obviamente las tradiciones ritualísticas, místicas, mágicas de la cultura en torno a la música, porque tenemos que tener en mente algo: todo esto se vuelve real. Empezamos a dejar atrás las creencias o las historias, las leyendas, para ver de forma física algo que se vuelve realidad. Entonces estamos presenciando, al menos con el audio, con los oídos, algo que está sucediendo realmente en el momento. Personas o músicos que entran en trance y que en ese momento habla el espíritu de Cannonball Adderley a través de ellos, diciendo con otra voz que no es la de ellos, contestando a las preguntas. Entonces, así como en el jazz hay pregunta y respuesta, así fue en esta canción. Es muy muy interesante. Aquí vamos a poner unos pequeños momentos de esta. Vejo você com alegria. Hay una leyenda también muy interesante entre los ingenieros de audio de este disco. Se dice que durante la grabación, entre las pistas de viento se escuchan susurros en las cintas que no provienen de ningún lado, de ningún micrófono, de ningún track. Hermeto simplemente sonreía y decía: son ellos que están ayudando, refiriéndose pues a los espíritus, a las entidades que él mismo pues dice que había invocado. Vamos a analizar algo muy interesante. Aunque este disco, por el simple hecho de meter animales, de meter pues esta sesión ritualística y pues obviamente la genialidad del mismísimo Hermeto Pascual, no tiene una estructura formal, no tiene una estructura de la que estamos acostumbrados los músicos o los oyentes del jazz habitual. No tiene una melodía, solos, no sé, cualquier estructura que nos imaginemos. Este disco no la sigue, simplemente va siguiendo lo que se va dictando en el momento, una improvisación libre, pero escuchamos momentos sí muy
de improvisación muy dentro del lenguaje del jazz, pero también escuchamos momentos de caos, como si fuera free jazz, pero también escuchamos chillidos de animales, escuchamos un verdadero caos de ritmos, frecuencias, de todo, y esto en una montaña rusa de melodías, de momentos musicales muy interesantes, de caos musical sin estructura alguna. Para muchos estudiosos del fenómeno paranormal y la parapsicología, pues sugieren que Hermeto practicaba la psicografía musical. ¿Qué es la psicografía musical? Bueno, así como lo describe su nombre, pues es un método que utilizaban los médiums para, a través de la música, contactar con las entidades y dar este mensaje a través de lo musical. Así como se puede dar un medium un mensaje a través de viva voz, a través también de la escritura, a través de dibujos, a través de sueños, Hermeto Pascual lo hacía a través de la música. Estamos hablando aquí que Hermeto Pascual entonces canalizaría mensajes de entidades o de personas que ya no existían en este plano para poder hacerlas sonar, para poder darles una voz a estas entidades o muertos, por así decirlo, dentro de su música y dentro de este disco tan interesante. ¿Era la misa de los esclavos una forma de liberación para las almas atrapadas en el pasado de Brasil? Esta pregunta nos hacemos para hacer más interesante aún. ¿Es posible a través de la música darle este sentido y liberar esta energía, liberar estos pensamientos, estas entidades que buscan hablar y contar su historia? Si nos ponemos más técnicos, podemos escuchar obviamente repeticiones de patrones melódicos, nos podemos escuchar repeticiones de patrones rítmicos que obviamente te hacen entrar en trance. Escuchamos un latido de un corazón, escuchamos ruidos, gritos, llantos, escuchamos una flauta improvisar, escuchamos incluso un diálogo entre las personas físicas y entidades. Bueno, datos técnicos de este disco: fue en 1975 y pues Cannonball Adderley, el legendario saxofonista que tocó con Miles Davis, gran mentor y amigo del gran Hermeto Pascual, pues muere repentinamente de un derrame cerebral, y pues para Hermeto esto fue un golpe muy duro. Eran hermanos, eran amigos, no eran nada más eso, sino era su mentor, era su maestro, y se dice que tenían por ahí un pacto entre los dos. Se dice que entre los dos decían que la música no termina con la muerte. Es por eso que Hermeto Pascual entra a grabar Slave Mass, pero hay un track que no estaba dentro de lo acordado, dentro de las partituras que envió a sus músicos. De repente les hizo grabar esta sesión espiritista. ¿Qué es una sesión espiritista? Pues lo podemos definir sencillamente como una sesión para hablar con los muertos, para hablar con entidades o para contactar específicamente con alguien, con un familiar, con alguien que quiera comunicarse en este plano, que esté obviamente en el más allá. Entonces, Hermeto no solo le rindió tributo a Cannonball Adderley, sino que fue más allá. No solamente quiso meterlo en su disco como una forma de homenaje, sino que quiso de verdad traerlo desde el más allá, hacer una sesión e invocarlo para que éste estuviera presente, al menos en forma de audio, en este disco. El ritual fue así. Hermeto colocó un saxofón en el estudio frente a un micrófono abierto. No había nadie soplándolo, solo estaba el micrófono y el saxofón, obviamente sin un saxofonista. Y la invocación fue la siguiente: durante la grabación Hermeto comenzó a entrar en un estado de trance mientras tocaba, emitiendo gruñidos, cánticos en lenguas desconocidas y ruidos de animales.
cerdos, aves, y para romper la barrera vibratoria entre los vivos y los muertos. Muy interesante. Había obviamente repetición de patrones rítmicos, tambores, había obviamente también frecuencias altas, graves. Era un festín para poder entrar en trance e invocar al gran maestro Cannonball Adderley. Y lo que quedó por ahí grabado es perturbador o mágico o muy interesante, según tú lo quieras ver. Si escuchas la pista con audífonos, hay momentos donde el aire parece esparcirse. Hay psicofonías. Para los que no sepan qué son psicofonías, son pequeñas palabras, pequeños sonidos, como si alguien hablara, como susurros en el viento, pero pues nadie grabó estas psicofonías. Son sonidos que están ahí en el aire. Entre los densos arreglos de percusión se escuchaban susurros y una respiración asmática. Cannonball Adderley sufría de problemas de salud relacionados con el asma debido a su peso. La respuesta de Hermeto fue crucial. En un punto de la canción, Hermeto empieza a dialogar, literalmente a platicar con el piano, como si estuviera respondiendo a frases de saxofón que solo podía escuchar él en su cabeza. Digamos que Hermeto se conectó en ese momento con Cannonball Adderley y estuvieron improvisando juntos como lo hacían en vida, pero ahora Cannonball desde el más allá. Los músicos presentes, como Ron Carter y Alfonso Johnson, cuentan que el ambiente se puso muy frío, pero de verdad frío, helado, y Hermeto aseguraba que Cannonball ya estaba ahí, dictando las notas desde un piano astral, por así decirlo. Fue una obra realmente espiritista. Estuvimos y estamos frente a una de las primeras canciones relacionadas con el espiritismo. No hay mucha relación entre la música y las sesiones espiritistas, sin embargo son muy importantes para abrir una sesión espiritista, para hablar con los muertos, para pedirle algo a los santos, a cualquier deidad. Por lo general abrimos con un rezo, con una canción, metiéndonos en sintonía, en frecuencia, pero Hermeto lo llevó más allá, a una forma de arte interesante, a una forma de arte que mueve tus sentidos, mueve tu conciencia, pero sobre todo entonces ahora pregúntate, ¿esta forma de arte puede conectar, contactar y abrir estos portales, romper el velo hacia el más allá? Eso es lo interesante que vimos hoy y que puedes escuchar ya mismo después de ver este podcast, obviamente. Pues el disco de Hermeto Pascoal, Slave Mass. Eu não gosto de nada comum. Muchísimas gracias por ver este capítulo de Más Allá de la Música, donde tocamos el tema de El Brujo del Jazz con su disco Slave Mass, una sesión espiritista musical llena de jazz, llena de improvisación, llena de locura, pero llena también de este misterio y de esta representación física, incluso científica, si aquí lo quieres ver, de que hay algo más allá, no solo de nuestra realidad, sino de la música. Los invito a seguir estas transmisiones, a seguir este podcast. Suscríbanse, denle like, compartan y pues bueno, escriban en la caja de comentarios si quieren que hablemos de algún tema en específico, si conocen alguna historia similar a esta, o si ustedes incluso usan la música para algo más allá que solo música, házmelo saber en la caja de comentarios. Yo soy Calata Sax, nos vemos en un próximo capítulo, tal vez con invitados, tal vez con otra historia, ahí nos vemos.